recibimos con un cariñoso saludo al economista Pedro Páez. Muchísimas gracias por esta invitación. Yo me siento muy honrado de estar en el seno de esta casa histórica, de esta casa de estudios histórica y en el seno de los debates que está realizando la Asamblea Constituyente de cara al pueblo ecuatoriano. El tema que nos está convocando hoy día es un tema particularmente crucial en el proceso de transformación de nuestro país. Hay evidencias muy dramáticas, muy recientes, con la crisis financiera del 98-99, que hacen obvio para todo el mundo la importancia del sistema financiero y lo peligroso que es un sistema financiero mal llevado. Y hoy por hoy está desplegándose a nivel mundial una crisis financiera a nivel internacional, cuyo epicentro son los Estados Unidos, pero cuyos efectos van a sentirse en todo el orbe y particularmente en América Latina. El hecho de que seamos un país dolarizado no nos blinda respecto a estas dificultades que tenemos que afrontar, al contrario, nos exige actuar con mucha responsabilidad, con mucha precaución respecto a lo que se viene, y es necesario crear las condiciones institucionales para poder afrontar estos problemas, toda vez que estamos en una situación de dolarización, es decir, hemos mutilado los principales instrumentos que normalmente una economía dispone para poder enfrentar estos choques externos, estos choques exógenos. Entonces, por eso es necesario avanzar con mucho rigor, con mucha responsabilidad, en un proceso nacional, más allá de los intereses partidistas o politiqueros del momento. Es necesario pensar con una visión de país, con una visión de Estado, para enfrentar las cosas tanto a nivel nacional como a nivel continental en una crisis cuya profundidad e intensidad aún está por verse. Veamos rápidamente un poco de dónde estamos partiendo. Mencionaba mi tocayo Pedro Morales que Guayaquil fue la cuna de la banca ecuatoriana hace unos 150 años. Esa banca, tanto en el Ecuador como a nivel mundial, ha sufrido una serie de transformaciones, como también el sistema capitalista se ha ido transformando en estos años. Tal vez las transformaciones más recientes son las más relevantes para lo que necesitamos discutir acá. Es decir, desde mediados de los años 70, a raíz de este proceso de globalización y de financiarización de la economía a nivel mundial, la banca ha ido ocupando un papel cada vez más importante en la distribución del ingreso regresiva a nivel mundial. Es decir, el sistema financiero va ocupando un espacio cada vez más pesado en la economía internacional, y desde la succión que pueden hacer los centros financieros internacionales, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, se genera una polarización del ingreso a nivel mundial de consecuencias gravísimas. Fíjense, para que tengan ustedes una idea, en los últimos 10 años, el peso del sistema financiero ha pasado de alrededor de 2 veces el Producto Bruto Mundial a, el último dato que tenemos del Banco de Basilea, 20 veces el Producto Bruto Mundial. Tenemos al mismo tiempo que florecen la especulación financiera en Wall Street y en todo tipo de negocios, de los cuales hace parte los mercados financieros ecuatorianos, aunque sea de manera rezagada y marginal. Tenemos que ese florecimiento tiene como contraparte una relativa recesión a nivel de la producción de bienes y servicios, a nivel de la producción de satisfactores de las necesidades básicas, con el agravante de que la distribución de esos bienes y servicios a nivel mundial, no solamente en nuestro país, se vuelve cada vez más injusta, más desigual. Por eso, uno de los temas centrales que es necesario ubicar en este proceso de refundación del país es un nuevo balance entre el sistema financiero y el sistema productivo.
No puede ser más que el sistema productivo esté a las órdenes y al servicio del sistema financiero. Si continuamos con esa correlación de fuerzas, si continuamos con esa servidumbre del aparato productivo con respecto al sistema financiero, las posibilidades de relanzar el crecimiento son muy limitadas. Pero adicionalmente, ese poco crecimiento que va a darse, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, va a continuar en este patrón de distribución tremendamente desigual, tremendamente injusto. Es decir, en última instancia, si continúa esta servidumbre del sistema productivo con respecto al sistema financiero, en definitiva, el propio capitalismo está matando a la gallina de los huevos de oro. Si es que no hay producción, el sistema financiero que solo redistribuye la producción creada no va a poder ampliar el pastel para disposición del conjunto de la economía, del conjunto de la población. En ese sentido, insisto, el escenario que se nos presenta por la crisis financiera internacional, por esta caída vertiginosa del dólar, por esta debilidad de las condiciones de competitividad de los Estados Unidos, por este proceso que se empieza a resolver cada vez más por el lado de la violencia y de las decisiones políticas que están poniendo en peligro el orden jurídico y la civilización a nivel internacional, en el campo de lo financiero puede tener tremendas consecuencias para los países, sobre todo del tercer mundo, sobre todo del Ecuador, que han renunciado a partes significativas de sus instrumentos para ejercer la política económica, para poder cumplir con el mandato ciudadano en términos de cuáles son los lineamientos del desarrollo. Por eso es que hemos venido trabajando no como una propuesta partidista, sino como una propuesta de Estado, la necesidad de establecer una nueva arquitectura financiera internacional, partiendo de la construcción de una nueva arquitectura financiera regional. Ese papel que han cumplido hasta ahora instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, se ha mostrado que nos lleva a un callejón sin salida. No solamente a los países del tercer mundo, que hemos sido sus víctimas más directas, en especial durante los últimos 25 años, cuando han obligado a través de las imposiciones en la política económica a privilegiar el pago de la deuda externa en contra de los intereses de la población, de la satisfacción de las necesidades básicas, del respeto a los derechos sociales fundamentales, sino que también se ha mostrado que ese papel de los organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial ha cumplido un papel pernicioso en las propias economías centrales, en este proceso de hipertrofiar al sistema financiero y a las ganancias del sistema financiero en detrimento, en perjuicio del desarrollo productivo y de la generación de empleo. Entonces, tanto en el norte como en el sur, las condiciones están maduras para una transformación. En esa transformación hay muchos proyectos que están en juego, y detrás de esos proyectos, obviamente, poderosos intereses. Desde el interés de los pueblos de la América Latina, las iniciativas que surgieron con la propuesta del Banco del Sur han marcado el paso de una ruta para esa reforma. Y lo que inicialmente fue la propuesta de un Banco del Sur como un nuevo banco de desarrollo, con un apéndice de un fondo monetario, de un fondo de estabilización también para el sur, para el continente, que no tenga las condicionalidades que planteaba el Fondo Monetario y el Banco Mundial, se ha transformado ahora, luego de proceso de negociación multilateral de los países de la América Latina, en una propuesta mucho más integral, mucho más radical, de crear un espacio de soberanía financiera y monetaria para el subcontinente.